Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Domico, ¿cómo estás? Excelente, profe. Bueno, hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, ¿y entonces desde casa o qué? Sí, sí, hoy no me tocó ir a la oficina, entonces, desde acá. Bueno, está bien. Hola, profe. Hola, compañeros. Daniel, buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, si de pronto estoy apagando, entrando y saliendo de la cámara, es que tengo a mi esposa convaleciente, entonces tengo que de pronto ir y salir, ¿sí? Bueno, Daniel, claro que sí. 2 minutos ya comenzamos. Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar. Gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Bueno, recuerden que quienes puedan abrir la cámara deben abrirla. Quienes puedan hacerlo, quienes no, no se preocupen. Bueno, muy bien. Eh, hoy comenzamos un nuevo tema siguiendo nuestro programa y este nuevo tema tiene que ver con la lectura que les puse en el Cloud Campus. Espero que la hayan podido realizar, que hayan podido hacer la lectura. Bueno, eh, y pues como acostumbramos, eh, para mí es muy importante escucharles a ustedes con relación a la lectura. Entonces, lo que hacemos es que hacemos una ronda donde ustedes participan, comentan al respecto
Yo voy tomando nota precisamente también de sus comentarios y luego dialogamos sobre eso y yo complemento el tema que estamos abordando o que estaremos abordando. Este tema que comenzamos a ver hoy, como les decía al inicio, hace parte todavía de la primera unidad. Recuerde que esta primera unidad temática tiene que ver con ética profesional como tal. ¿Sí qué es? Entonces ya abordamos la pregunta por el llamamiento, la vocación, el ser profesional. Tratamos de problematizar eso un poquito. Pero ahora nos interesa, dado el espacio en el que estamos, dada la oportunidad que tenemos precisamente de estar acá en una universidad donde la mayoría somos cristianos, profesamos una misma fe. Eso nos ayuda a que podamos pensar de una manera muy intencional la relación que habría entre ser profesional y ser cristiano. Obviamente, pues en la sociedad, en el entorno en el cual vivimos, el ambiente en el cual nos desenvolvemos. De ahí entonces que yo les comparta a ustedes esa lectura que aborda la pregunta por lo que implica una fe cristiana integral. Les decía que este capítulo es el primer capítulo de un libro, precisamente que se llama Hacia una fe cristiana integral, de un autor, un teólogo holandés, radicado en Colombia ya hace muchísimos años. Ya, digamos que ha hecho mucha teología este autor, ha escrito muchas cosas y entre otras escribe en términos muy prácticos también, creo yo. Entonces, pueden ir pidiendo la palabra, levantando la mano allí siguiendo el icono, para escucharles con relación a preguntas que tengan con relación a la lectura, comentarios que tengan también con relación a la misma, cosas que les haya llamado la atención, aspectos que ustedes quieran resaltar, que dicen ustedes, uy, esto me parece clave, o asuntos en los que también quisieran profundizar. Entonces, teniendo eso en cuenta, les escucho. Comencemos con Daniel. Bueno, de la lectura, algo que me pareció muy interesante es cuando comienza la lectura que plantea un interrogante o hace un comentario. Muchos cristianos han cambiado su forma, o sea, han cambiado sus quehaceres o su hacer, pero realmente su forma de hacer, o más que su forma de pensar, no ha sido cambiada ni renovada. Y que ese es tal vez uno de los grandes problemas a los que nos vemos enfrentados hoy en día, porque digamos que los cristianos dejan de ser borrachos, de tomar, de hacer muchas cosas que están dentro del hacer, pero muchas veces no están entendiendo lo que es realmente vivir una vida cristiana o en el caso de la reflexión que está haciendo el escritor. Entonces, digamos que esa parte me parece muy interesante la forma en que lo plantea y más pues basados en el texto que se está utilizando. Gracias, Daniel. ¿Hiciste toda la lectura? Sí, señor, sino que pues como vamos a participar, tenemos que... No, está muy bien, pero hiciste toda la lectura de la pregunta. Ah, sí, señor, sí. Ok, muy bien. Gracias, Daniel. Aquí apunté lo que comentaste. Sebastián. Sí, profe, a mí me gusta la relevancia que se le da a la palabra de Dios. Eh,
Pues empezando porque él nombra primero este versículo de Romanos de renovar la mente y hay otro versículo que toca el tema de que estamos en el mundo, pero no somos parte de él, ¿no? Y empieza a hablar de todas las influencias que puede tener el cristiano y todas las cosmovisiones a las que se enfrenta y por las que debe cuidar y renovar su mente y da como una pequeña guía de cómo enfrentar esas doctrinas, y sobre todo, digamos, en nuestro tiempo con tanto relativismo, tanto subjetivismo. Y me gusta que dice que para realmente tener una idea concreta se necesita una idea externa a todo lo que es el contexto de la humanidad y menciona, creo que el punto de vista de Arquímedes, si no estoy mal, que dice la lectura y dice que es la palabra de Dios, que es como ese punto de referencia externo para poder tener una buena verdad o sí, como una cosmovisión correcta. Interesante, interesante también lo que mencionas. ¿Hiciste toda la lectura, Sebastián? Sí, señor. Ok, gracias. Josué, Buenas noches, profe y compañeros. Entonces, ¿ahí me escuchan bien? sí, señor. Ok. Pues, profe, creo que la lectura me llamó mucho la atención porque habla de algo que, o sea, hoy en día uno podría decir que, o sea, uno, pues hablándolo personalmente, yo nunca lo había visto de esa forma. O sea, por ejemplo, el cristianismo. Algo que, o sea, menciona es que, o sea, todo lo que termina en ismo, a veces hoy en día hasta se podría decir que uno podría dudar, ¿será que el cristianismo es algo que, o sea, real o algo que me está dando una verdad absoluta o solamente es como una idea de los demás como helenismo, agnosticismo, algo que, o sea, que no está a favor de lo que uno es, así por decirlo, ¿no? Por ejemplo, ser creyente, ¿no? Ahí nos hablaba de que, o sea, ser creyente no es algo que uno puede decir, no, yo solo lo digo porque así como lo digo, yo puedo ir al cielo, ¿no? Más bien, o sea, es la forma de cambiar la forma de pensar, ¿no? Y esto implica con lo que hemos venido estudiando, ¿no? De, de la profesión, cómo, o sea, nosotros, si uno no cambia su forma de pensar, así por decir, con lo que estudia, pues obviamente va a seguir lo mismo como si no hubiera estudiado, así por decir. Por ejemplo, yo estudio teología, supongamos, ¿no? Si yo no cambio la forma de pensar, pues obviamente voy a seguir las mismas corrientes que he tenido anteriormente, ¿no? Entonces, no estoy haciendo nada, solamente estoy estudiando así como perder el tiempo, ¿no? Entonces, con lo que uno está estudiando, pues como lo veíamos con los textos anteriores, de que, o sea, uno tiene que buscar cuál es el bien, o sea, qué es lo que voy a hacer con mi profesión, ¿no? Entonces, yo estaba como comparando con lo que estamos leyendo ahorita y con lo que leímos anteriormente, ¿no? Y me llamó mucho la atención de ese lado, ¿no? De cómo, o sea, nosotros estamos aceptando de lo que somos, ¿no? Si esto de lo que estamos haciendo es real o solamente como decía en el texto, ¿no? Estamos en duda. Entonces es como la parte que me llamó la atención. Muy bien, José. ¿Hiciste toda la lectura? Sí, señor. Gracias. María Fernanda. Hola, profe y compañeros. Me llama la atención los datos que arroja el autor conforme a las comunidades eclesiales en Colombia y también en el resto del mundo, y no solo en esta temporada, sino en diferentes épocas del cristianismo. Me gusta muchísimo eso. Una de las cosas que también me queda mucho en la mente es cuando decía que la fe cristiana em, para algunos se volvió solamente diezmar, ir a la iglesia y como que ya, todo está bien, pero realmente la fe cristiana o la fe integral, que es la que creo que nos quiere hablar el texto, es envolver esa fe en todos, absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida, pero algunos se quedan cortos en esa fe integral y se quedan simplemente con una fe, digamos, como
en lo que decía, en aspectos puntuales, y creo que no debe ser así. También lo nombraba en una frase que me gustó mucho, y es como que algunos cristianos tienen kilómetros de ancho, digamos, de la fe, pero tienen muy poca profundidad de esa fe, o específicamente decía como 1 centímetro de profundidad de la fe. Entonces, digamos que me gustaba mucho eso, y me generó una duda cuando decía un poco al inicio, hablaban como de algunos pecados, decía como pecados sexuales, pecados, digamos, como de tomar y todo eso, emborracharse, pero también nombraba lo de las plazas de toros. Entonces, digamos que no sé si ir a ver las plazas de toros, esas corridas que hacen, se considera un pecado. Y no lo digo porque sea como que vaya, en cambio soy animalista, entonces digamos como que me gustó ese tema, pero no sé si se considera pecado porque ahí en la línea en la que estaba diciendo estaban hablando de pecados, entonces si de pronto en algún punto me lo podrías aclarar, me parecería muy chévere. ¿En qué página se menciona eso, María Fernanda? Ya la busco y te digo. Búscalo y me dice, ¿listo? Gracias por tu comentario. ¿Hiciste toda la lectura del texto? No, señor, no alcancé a hacerla toda. Ok, gracias. ¿Sara o John Alexander? O los dos. Bueno, profe, buenas noches a todos. En este caso sería en lo personal, quizá mi papá también. Estamos compartiendo cámara. Bueno, lo que quería resaltar de la lectura, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero lo que a mí me llamó mucho la atención fue que el autor menciona que hemos quitado la reflexión de prácticamente todos los escenarios porque hay, digamos, profesiones o bueno, estudios académicos que hacemos, por ejemplo, en el caso de la teología, que se centra mucho en la reflexión, también la filosofía, digamos, esas áreas del pensamiento, de reflexionar, de sacar conclusiones, etcétera. Y aún de ahí que deberían ser las más representativas en cuanto a la reflexión, al pensamiento crítico, etcétera. Hemos sacado la reflexión y hemos preferido la practicidad, el hacer las cosas con afán, el hacer las cosas rápido y no sentarnos a pensar, sí, a hacer ese ejercicio. Y me llamó mucho la atención también ese ejemplo que daba el autor, que básicamente el poco tiempo que tenemos de reflexión lo ponemos para otras cosas que nos entretienen, digámoslo así. Por ejemplo, ponía ahí el autor, uno llega cansado del trabajo, uno llega ya agotado del día a día, uno llega a descansar. Pienso yo que ese tiempo de descansar debería ser utilizado para reflexionar, como decía, digamos, el autor, hacía la sugerencia. Pero ¿qué es lo que pasa en ese tiempo? En ese tiempo uno prende el televisor y se llena de entretenimiento, de la vida insatisfactoria que le quieren vender a uno, de que uno tiene que comprar el mejor carro, de que uno necesita otras cosas que pues realmente no necesita. Entonces, ese tiempo de reflexión ya es utilizado para que el consumismo del mundo nos permee, digamos, ese pensamiento y no tengamos ese tiempo de pensar, ¿en verdad estoy satisfecho con mi vida? ¿En verdad estoy haciendo lo que quiero hacer? Como esa parte del proyecto de vida y la reflexión es muy importante. Entonces, ese tipo de cosas a uno lo ponen a pensar, porque decía ahí también el autor que incluso en los estudiantes de teología nos está pasando eso, que nosotros nos vamos más hacia la practicidad. Ay, enséñeme consejería. Ay, yo quiero que me enseñen homilética, predicación bíblica, y no nos sentamos a pensar acerca de la teología sistemática, acerca de la hermenéutica, acerca de griego, el hebreo, que tiene que ver más con el pensamiento, la construcción de ideas. Ahí también no nos gustan esas materias que son básicas en la teología. Y pues no le estoy diciendo que no, a mí sí me encantan, pero digamos que es una tendencia a decir, ay, no, que pereza las clases de hebreo o las clases de griego, porque me están enseñando algo que yo no puedo utilizar, digamos, tan prácticamente, pero sí me van a ayudar a fin de cuentas. El caso es que eso quería resaltar, que la reflexión debe estar siempre presente, incluso aunque no estemos estudiando académicamente. En la vida debemos ser reflexivos y eso es algo que se está quitando mucho del pensamiento de hoy en día, de la posmodernidad.
Profe, ¿estás ahí? Se fue. Sara, es que aquí la señal de internet está muy mala. Ya me han sacado 2 veces de la reunión. Entonces, denme un momento, voy a cambiar para el salón y ya me conecto otra vez. ¿Listo? Porque está muy mal aquí la señal. Denme unos momentos Vale, profe. y ya seguimos, porque lo que estabas diciendo es muy importante. Pero voy a cerrar la reunión y nos volvemos a conectar. ¿Listo? 3 minuticos mientras subo y hago los ajustes.